Hola Jessica, bienvenida a Relativotcast. Este es un espacio para conversar, como te lo decía ahorita, mm, abiertamente, ¿sí? Poder, no sé, a veces decir lo que no hemos dicho, a veces permitir conocer eso que pues generalmente no conocemos de las personas que trabajan, en este caso en los medios, pero también de aquellas personas que trabajan lejos de redes sociales o a veces pues lejos no sé, de comentar el proceso de lo que hacen. Y además a veces para filosofar un poco, ¿sí? Es un espacio abierto que justamente tiene pues como filosofía alejarse de esa idea de que todo tiene que ser fugaz, y corto y rápido porque se acabó el tiempo de poder decir y resumir. Hay vía libre para divagar un poco, entonces quizás me escuches divagar y ojalá que también te puedas dar el gusto de divagar un poco en este espacio, así que bienvenida. Bueno, Dan, pues muchas gracias. Gracias también a toda la gente que se conecta con nosotros. Y bueno, aquí estamos para conversar un ratico. Qué chévere. Pues usualmente empiezo con una pregunta y pues bueno, generalmente tengo otras, pero la pregunta inicial es, ¿qué hace una periodista, en este caso una periodista de paz? Bueno, una periodista o un periodista creo que es la persona que informa, que contextualiza, que verifica y contrasta fuentes para contar algo que se sabe, pero que la gente necesita entender más allá de eso que pasó, de ese suceso como tal. Entonces esa es nuestra misión, no solo como periodistas que nos hemos ido con un enfoque de paz, sino que nos interesa el periodismo de investigación y el periodismo con conciencia. Esa es como la base. Ok, en medio de eso, ¿qué relación o qué idea tienes tú de la imparcialidad? Bueno, yo creo que es algo que siempre he traído a discusión, digamos, con otros colegas, porque siempre mucha gente y muchos periodistas hablan de la objetividad, ¿no? De que hay que ser objetivos. Yo pienso que en este trabajo que nosotros desarrollamos en el departamento del Cauca es un poco difícil, y más desde la postura del periodismo con enfoque de paz, porque estamos hablando de un contexto de un departamento que ha sido marcado por el conflicto armado, que sigue siendo escenario de la violencia. Y entonces, ¿cómo alejarnos un poco de esa realidad que vivimos, ¿no? ¿Cómo ser imparciales si estamos conociendo de primera mano todos los hechos de violencia que pasan, todas las injusticias, todo lo que está pasando? Yo creo que nuestra misión no es dejar de lado ese sentir como caucanos, como periodistas en el departamento del Cauca, sino ir más allá. Cuando nosotros contextualizamos y no creemos que hay una única verdad, estamos informando bien. Tenemos que diversificar las voces, abrir los micrófonos no solo para el lado que nosotros queremos contar, que es el lado que nos toca, que es el lado que nos duele, sino también qué está pasando del otro lado. Yo creo que esa es una misión importante. Cuando nosotros diversificamos las fuentes, estamos informando verdad. Cuando nosotros contrastamos fuentes, estamos informando con verdad. Eso yo creo que es también importante. Partir de que contextualizar es la base de informar bien. Y dejando a un lado un poco esos sentimientos y ¿cómo decirlo? Esas posturas que tenemos frente a un hecho. ¿Por qué nos pasa? ¿Cómo no dolernos la situación de violencia en el departamento del Cauca? ¿Cómo no abrirle los micrófonos a la gente que está en los territorios sufriendo la violencia, viviendo las consecuencias de ese conflicto? ¿Cómo no querer abrirle los micrófonos a ellos? Pero bueno, también hay otra parte, ¿no? Ahí está la parte gubernamental, institucional, que también, más que un querer abrirle los micrófonos, es la necesidad de que ellos cuenten, porque tienen una responsabilidad con la gente que está pasando de ese lado también. Entonces, si nosotros diversificamos las fuentes, si nosotros hacemos ese ejercicio de verificar qué es lo que está pasando aquí y acá también, creo que ahí vamos a lograr ser un poquito objetivos y contar las cosas como son. Entonces, dejando a un lado un poco esas pasiones. Esa es la forma de informar bien, querida yo, y de ser un poco objetivos también. Sí, hay una idea dentro del, sobre todo dentro del discurso histórico que es el que yo me he acercado, ¿no?
y es esta idea de la subjetividad que nunca vas a poder dejar de lado, ¿no? Que es algo que te persigue así tú la trates de evadir, ¿sí? Esa subjetividad se encuentra en los escritores, Sí. se encuentra en los artistas, se encuentra pues en cada acto de un ser humano, ¿no? Y sin embargo, pues ejercicios como el histórico tienen una pretensión de verdad y una pretensión de objetividad, aunque no la alcancen nunca, porque digamos que se dice, ¿no? Dentro del discurso histórico, pues que esa, bueno, es una de las posturas, ¿no? Hay otros que Sí. pues piensan que sí se puede alcanzar, pero que esa objetividad pues nunca se alcanza porque definitivamente está de por medio tu sentir, tu pensar, ¿no? Completamente. Y es algo que no vas a poder tampoco soltarte, ¿no? De buenas a primeras, ¿sí? Está en tu lenguaje, está en tu postura, está en tus actos, ¿no? Eso es una cuestión pues bien difícil, pero justamente me parece interesante el planteamiento al que te sumas, me imagino, ¿no? No sé si fuiste gestora de este planteamiento, pero ahorita pues me cuentas eso, pero de poder salirse de esa postura subjetiva que a veces es inconscientemente que uno subjetivamente dice cosas, pero digamos que esa idea de querer contar la verdad desde la objetividad requiere un proceso de conciencia y ese proceso de conciencia también requiere, en este caso, pues un compromiso para uno decir, pues es que lo voy a hacer por la paz, ¿no? Cuenta un poco cómo llegaste a esa idea. No sé qué tan atrás quieras irte para decir, pero yo desde acá vengo pensando en la paz, Sí. pero también cómo llegaste a este medio, a este punto, no sé si ayudaste a gestarlo un poco, decirnos que se necesita, para llegar a la paz, se necesita al menos intentar conversar con ambas partes en este proceso. Bueno, yo creo que, bueno, es algo importante decir que esa es como la pelea que nos damos nosotros los periodistas de región. No es lo mismo ser un periodista en Bogotá que ser un periodista en el Cauca. O sea, esas son dos cosas muy diferentes. Cuando tú vives en el territorio, tú definitivamente esa es la pelea, ¿no? Contar y narrar ese territorio desde otras historias. Y esa es la intención de nosotros como equipo de emisoras de paz. Narrar el Cauca desde esos procesos que se están construyendo en esos territorios marcados por el conflicto, pero donde hay gente haciendo proyectos buenos y construyendo paz. Y esa es la pelea también con los editores de Bogotá cuando trabajas para un medio nacional. Que un editor que no conoce el territorio ni los sufrimientos de lo que padece la gente en estos territorios, siempre va a estar buscando la voz de la institución, siempre va a estar pidiendo qué dijo el gobernador, qué dijo el secretario de gobierno, pero para nosotros es más importante qué dijo el presidente de la Junta de Acción Comunal, porque es el que está en el territorio viviendo esas consecuencias, es el que da cuenta si ese proyecto del que se habla en la institucionalidad a través de los miles de boletines de prensa que nos llegan a diario, está siendo verdad o no. Porque siempre la institucionalidad va a querer contar todo lo bueno que hacen, pero es la gente en los territorios que da fe de que si eso está pasando o no. Entonces para nosotros es más importante eso. Ellos dicen si está llegando o no está llegando. Porque ese es el problema también del periodismo que se hace acá, ¿no? El replique de lo que dice la institucionalidad. Y esa es una ventaja de nosotros de estar en un medio público, que nosotros no estamos viviendo de la pauta de la institucionalidad. Entonces podemos ser imparciales en ese aspecto y abrir esos micrófonos a la comunidad que está diciendo, no, acá el alcantarillado no llegó, esa vía no se hizo, o esa vía llegó a la mitad. Y la institucionalidad que está diciendo, la terminamos, y está diciendo cosas que de pronto muchos publican, pero nadie verifica. Muchos Disculpa. trinan, pero nadie verifica. Ahí ya que tocaste el tema, yo creo que hay una diferencia que la estás marcando, pero creo que no todo el mundo la tiene muy clara. ¿Y cuál es la diferencia entre lo público y la institucionalidad, ¿no? Porque, o entre lo público y el gobierno, ¿no? Porque pues puede uno también pensar de buenas a primeras que al ser un medio público, pues se rige bajo el gobierno de turno, ¿no? Eso es verdad y es algo que en este momento está pasando con RTBC, ¿no? Okay. Lo bueno, y lo digo con toda la verdad, es que nosotros aquí en el Cauca sí nos damos la pelea por no estar regidos con ese gobierno de turno, porque tenemos claro que no somos gubernamentales, somos estatales. Las emisoras de paz son un proyecto estatal. Entonces, a nosotros no nos importa
el gobierno actual. A nosotros nos importa resaltar esos procesos de paz y proyectos que se están gestando aquí en el Cauca y que narran el Cauca de una manera diferente. Entonces, digamos que acá tenemos cierta independencia, cosa que no pasó cuando trabajaba en RCN Radio, por ejemplo. Okay. Entonces, esa quizás también es como esa diferencia entre lo privado y lo público. Y tengo una experiencia que creo que marcó mi vida también con el periodismo, y es cuando trabajaba en RCN Radio. Yo entré como operadora, como control master, que también es una experiencia que agradezco muchísimo. A veces llegaba un tris al punto de la desesperación de decir, pues es que yo no estudié para manejar perillas, claro, ¿no? Para operar, pues. Para hacer esto. Hoy lo agradezco infinitamente. En algún momento le compartía como esa frustración a un amigo periodista y me decía, Jessica, mira, un periodista se hace desde el que conecta el cable como el que prende y enciende el micrófono. Entonces, estoy en RCN Radio justo en el estallido social, trabajando para RCN Radio, y hubo un momento muy tenso en ese 2021, que fue cuando entran ¿cómo se llama? Los patios donde estaban las motos y los carros guardados que tránsito lleva, pues porque no están con sus papeles al día. No sé si recuerdas ese momento. Sí. Fue un caos total en Popayán. Y entonces era muy grave todo lo que estaba pasando. Y yo lo primero que pienso es, hay que contar qué está pasando, porque Popayán estaba en llamas. Y la orden que se da es que no se abren micrófonos. Y para mí eso fue impactante, porque yo digo, o sea, como que la orden es no se abren micrófonos y van a seguir con la programación normal. Yo trabajaba para un programa, obviamente agradezco también ese paso de hacer radio comercial, radio para otro tipo de público, donde se hablaban de unos temas un poco banales, ¿no? Que también son temas que entretienen y son válidos en la radio. Y para mí era muy frustrante entender cómo afuera Popayán ardía y yo estaba al aire hablando de temas banales que no iban al caso. Como periodista fue un choque grande verme frente a esa situación y entender cómo se da esa instrucción de que no se cuente lo que está pasando en esa emisora comercial. Me divido de la básica, de RCN Radio Básica, que un colega mío la dirige, es muy buen periodista, lo quiero, lo admiro. Estoy hablando de la radio comercial. Pero entiendo también que el director de ese momento está regido por esas instrucciones de Bogotá. Y el objetivo de ese medio es otro también, ¿no? El objetivo de ese medio es otro, pero se vuelve frustrante en el lugar en el que estoy, ¿no? En el lugar en el que yo sí quiero contar qué está pasando. Yo sí quiero decir que en ese momento había un uso desmedido de la fuerza por parte de la policía, del ejército, del SMAT, contra la gente que estaban, los manifestantes. Yo sí quería contar qué estaba pasando. Y ahí vuelve y juega la objetividad, ¿no? A mí me dolía qué estaba pasando, porque de una otra forma también estaba siendo testigo desde las ventanas de cómo se estaban llevando a cabo las cosas. Entonces creo que, bueno, luego entrar a Radio Nacional para mí fue un alivio también, fue como, es chévere llegar a un medio donde de una u otra forma tienes la libertad de contar esas cosas, de hablar de esos temas. Y entonces, claro, yo me acuerdo que justo después de ese momento, un mes después, llega la convocatoria de Radio Nacional. Yo presenté mis pruebas en RCN Radio. Yo hice mi entrevista en RCN Radio, que hay como memes a veces que dicen, cuando haces la entrevista desde tu otro trabajo, literal, fui esa. Y agradecí, fui la única mujer del equipo, la única mujer, se presentaron muchas personas, pasamos unos filtros importantes, unas pruebas de periodistas, de crónicas, de podcasts, de guiones informativos, guiones culturales, musicales, fue larga la prueba. Luego íbamos a una entrevista con 5 personas de la dirección de Radio Nacional y de RTBC. Y bueno, después ya me llevo la fortuna de que soy la única mujer del equipo. Durante 1 año y medio fui la única mujer en el equipo de periodistas de Radio Nacional, de emisoras de paz. Y pues lo agradezco también mucho. Hoy tengo una compañera, Angie, mi amiga divina, me alegra mucho trabajar con ella. Pero fue duro también, eso es otro tema, ¿no? Como claro, ser la única mujer del equipo también durante 1 año. Sí, total. Yo creo que es algo interesante por tratar. Sin embargo, pues tengo 2 comentarios porque donde empezamos esta conversación
también tiene que ver con esa división entre Estado y gobierno, que yo creo que es importante, ¿no? Porque hay un desconocimiento de esos dos términos que Sí. terminan llevando a que se entienda que lo que el gobierno quiere es lo que el Estado tiene que hacer y muchas veces no, No. ¿sí? Muchas veces se logra hacer ese empalme, pero no, ¿sí? Digamos que el Estado terminamos siendo todos, ¿no? Terminamos siendo, bueno, desde mi postura, porque ya hay muchos términos de Estado, Sí. pero terminamos teniendo mucha cabida todos, ¿sí? En términos de cómo construimos y cómo nos responsabilizamos por ese Estado y por lo que ese Estado está llegando a ser, tanto de bien como de mal, ¿no? Cómo yo puedo tener una voz dentro de ese Estado desde mi acto democrático, también como desde lo que yo digo o lo que yo hago o lo que reacciono o no reacciono, ¿sí? Eso quería como decirlo desde esa postura porque es muy interesante, ¿no? También creo que llegué a conocer una experiencia, hice un documental sobre el DRF, ¿sí? Sí. Y ese documental pues me llevó a mí a entender esto, ¿sí? Cuando yo llegué a entrevistar a muchos periodistas que se habían acercado a este tema, ¿no? En ese entonces, muchos de ellos pues decían como que es que en ese momento era legal lo que estaba ocurriendo con el DRF. Esperemos un momento que Sí, acabe de aullar el listo. perrito. Y volvemos a... Sí, volvemos a retomar. Sí, porque suena como si el pobre lo están maltratando, ese perro. Nunca había aullado así. ¿Ya? Bueno, decía que me acerqué a ese tema del DRF, pero lo más impactante para mí fue encontrarme con un periodista que me dijo como yo no puedo salir en público a decirte lo que te estoy diciendo, pero en realidad sí hubo gente que entró allá, estuvo allá y sacó dinero y etcétera, pero yo eso no te lo puedo decir en cámara, ¿sí? Lastimosamente no te puedo dar la entrevista, pero te lo digo para que puedas seguirlo explorando. Entonces como que fue muy interesante para mí eso, fue también como chocante, pero entiendo ese sentimiento porque es un sentimiento que lo lleva a uno como a decir, bueno, ¿yo qué estoy haciendo? ¿No? Sí. ¿Qué estoy haciendo? Y también, pues este fue un ejercicio como de universidad y pasó de ser eso a ser, venga, yo tengo que tratar de buscar quién diga eso, ¿no? Sí, esa responsabilidad. Lastimosamente nadie lo quiso decir, o sea, encontré mucha gente que tenía esa opinión, tenía ese testimonio, pero nadie se atrevió a decirlo porque aunque era algo que había pasado hace mucho tiempo, todavía dolía en la sociedad y Sí. todavía, digamos que podía tener efectos incluso en la seguridad de las personas Completamente. o en su dignidad, no sé, había muchas cosas ahí que me empezaron a cuestionar en términos de qué es lo que los medios usualmente hacen, pero sobre todo esa necesidad, que es una necesidad que he conversado también con amigos de tener un medio que por lo menos te muestre las diferentes caras de lo que está ocurriendo, ¿sí? Porque justamente hablaba con otro de los entrevistados o de los que asistieron, como que pues los medios tienen pues está bien que tengan su vista personal, privada, que tengan inclusive sus propios intereses, ¿no? Algunos de ellos, Sí. porque eso permite alimentar las diferentes voces. El problema es cuando hay un monopolio que es muy difícil de romper. Con esto te preguntaría, antes de ir el tema por el género, ¿qué son las emisoras de paz? Bueno, las emisoras de paz es un proyecto que nace en los acuerdos de paz, en el punto 6, donde se le dice a RTBC, que es el Sistema de Medios Públicos, que debe crear 20 emisoras de paz en todo el país, que den cuenta de cómo avanza el proceso de los acuerdos de paz en los territorios y que hagan pedagogía también sobre ese tema. Las emisoras de paz en este momento están ubicadas en 16 territorios marcados por el conflicto en el país, en territorios PEDET. Nosotros hacemos pedagogía frente a los acuerdos de paz y damos cuenta de cómo se implementan los acuerdos de paz en el departamento del Cauca mediante las voces de víctimas del conflicto armado, firmantes de paz y organizaciones sociales. Con esas tres fuentes nosotros contamos si se están cumpliendo los acuerdos de paz o no se están cumpliendo. Para eso tenemos una programación, una parrilla de programación que da cuenta de eso. Tenemos programas informativos, culturales, musicales y un programa que se dedica exclusivamente a ese tema. Encuentros de Paz es el programa bandera de las emisoras de paz.
que en este momento dirige mi compañera Angie Ramírez. En ese programa, obligatoriamente, siempre vas a tener que tener esas 3 personas sentadas, dialogando y contando si se está llevando a cabo o no se está llevando a cabo. ¿Cómo van los PEDETs en el Tambo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con el punto 1 del acuerdo de paz? ¿Qué está pasando en Caldono, en otros territorios PEDETs? Ese programa se hace semanalmente y se llevan unos indicadores a nivel nacional de que sea cierto, de que estás invitando a estas personas a que den cuenta de eso, a través de unos guiones y unos indicadores que revisa mensualmente el Partido Comunes y el Gobierno Nacional. Tenemos otros programas informativos, nuestros informativos Señal de la Mañana y Colombia al Aire, uno en la mañana de 8 de la mañana a 8:30 y otro de 12:30 a 1. Esos programas informativos siempre están enfocados en el departamento. Nosotros hacemos notas deportivas, locales, culturales, pero siempre dando cuenta de lo que pasa en deportes en el Cauca, en cultura en el Cauca, y si es un tema nacional, cómo afecta al Cauca. Eso es una instrucción nacional. Las emisoras de paz tienen en esa variedad en sus programas informativos, pero tienen que dar cuenta del departamento. Yo dirijo el noticiero de mediodía, mi compañero Rubén, que es el líder del equipo, maneja el noticiero de la mañana. Soy la editora del noticiero de mediodía, esa es otra tarea que me ha parecido muy chévere, en la que estoy aprendiendo cómo manejar un equipo, cómo, digamos, de una otra forma poner la agenda. Hoy vamos a hablar, si en esta semana estuvimos reportando feminicidios, la otra semana vamos a hablar de qué está pasando. No nos vamos a quedar solo con contar la noticia, sino que vamos a entrar un poquito más allá. Darle esa posibilidad a los compañeros de que puedan dedicarse no solo a cumplir con las notas que todos debemos cumplir, sino a que utilicen ese tiempo, si es necesario, si quieren investigar un poco más, porque es nuestra responsabilidad también. Entonces ese trabajo de editora creo que me ha servido mucho, ha sido un aprendizaje grandísimo. Además que también es chévere porque casi no hay mujeres editoras, entonces me siento también como orgullosa de eso. De darle la confianza al equipo, de que me propongan, de que busquemos otras fuentes, ha sido importante. Tenemos otro programa de lunes a viernes que se llama El Atardecer, de 4 de la tarde a 6, lo maneja Fernanda Jiménez Gutiérrez, mi compañero, junto a Angie. En ese programa le abrimos los micrófonos a los gestores culturales, a los artistas que están poniendo la agenda cultural del departamento. En Caldono, el Campeonato de Fútbol por la Paz, donde invitamos a los grupos, a los colectivos de cine que están haciendo cosas súper chéveres y súper interesantes para que cuenten, bueno, cómo va el rodaje, cuándo sale, la gente cuándo lo puede ver. Tenemos un programa musical, que es el que lidero yo, todos los días de lunes a viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía, donde le abrimos los micrófonos a los artistas emergentes del departamento del Cauca. A esos artistas que desde las veredas, desde los corregimientos, desde las zonas rurales, están haciendo música, la música campesina, la música que no suena en las radios comerciales. El grupo de música campesina que lleva 10 años haciendo su música en 4 esquinas en el Tambo y que es la primera vez que los van a entrevistar y que llegan a unos estudios tan bonitos como los tiene la radio pública en el Cauca, en el Tambo. Entonces esa es como la intención de ese programa, hablar de esos grupos como las chirimías, las músicas campesinas, las músicas del Pacífico, esos artistas del Cauca que están dejando nuestro nombre del departamento en alto, pero que otras emisoras comerciales no les van a abrir el micrófono, porque hay de por medio el tema de la pauta, el tema del dinero, en fin, esa es como la ventaja de ser radio pública. Y tenemos otro programa que se llama El Campo en la Radio, que lo lidera mi compañero Alex Camayo, que es el programa donde invitamos a los campesinos de todo el Cauca, para que nos cuenten cómo avanzan sus proyectos productivos, cómo va el café en Pescador, cómo va el proyecto de Chontaduro en el Tambo. Ese es el espacio donde ellos dicen, la cosecha va bien, el clima nos ha perjudicado, la papa subió, el plátano bajó, los invitamos a que nos sigan en redes sociales. Mire, tenemos un proyecto de porcicultura en Caldono, súper bueno, síganos, cómprenos. Ese programa lo maneja Alex Camayo, mi compañero, y esa es como la parrilla de programación. Y también somos productores de contenido para RTBC, entonces hacemos informes radiales y televisivos para los informativos, Señal de la Mañana en Canal Institucional, RTBC Noticias en Señal Colombia. Esos espacios también participamos, los boletines de la hora en Radio Nacional que suenan a nivel nacional, Colombia al Aire Nacional, Noticiero de Mediodía Nacional, también estamos generando contenido para ellos y nuestra meta
es contar el Cauca, como lo decía hace un momento, desde otra mirada, ¿no? Desde otros procesos de paz. Entonces ahí siempre estamos como dándonos la pela con los editores de, ve, acá se están haciendo festivales de cine. Así ellos se preguntan, pero ¿cómo va el orden público? No, el orden público siempre está jodido acá. Pero ahorita hay un festival de cine. Entonces, como vendiéndole a ellos, esa es la palabra, Claro. el tema de que acá también hay cosas chéveres, no siempre el Cauca es violencia, guerra, conflicto. Entonces esa es como la pela también que nos damos con el tema nacional y yo creo que lo hemos conseguido. También que nos respeten un poco las posturas y los criterios periodísticos que tenemos aquí en el equipo de Emisoras de Paz del Tambo, que por cierto creo que es un buen equipo, ¿sabes? Hemos trabajado bien, nos respetan en Bogotá porque se han dado cuenta que como que defendemos lo que nosotros consideramos que está bien contar y ha sido, bueno, un trabajo largo, pero creo que hoy estaremos cumpliendo en mayo 3 años, ya el siguiente mes, aquí en el Cauca, y creo que hoy ha sido, resumiendo esto, ha sido un buen trabajo lo que hemos estado haciendo. No esperamos que tener mucha audiencia como lo tienen las emisoras comerciales, pero con la audiencia que tenemos, con el público que tenemos es suficiente. O sea, nos sentimos orgullosos de ser una emisora que llega a las zonas rurales y que se interesan por esos temas de las personas que habitan estas zonas lejanas. Hay algo que me parece muy chévere también en lo que te escucho y es, bueno, que es mucho, ¿no? Pero sobre todo, cómo pensarse la cultura desde un programa radial, ¿no? Que es como lo que estás diciendo, cómo pensarse el territorio desde un programa radial, ¿no? Y es una cosa que, pues, que muchas personas desean, ¿no? Uh-huh. En términos creativos, como que, bueno, uno dice, tengo la posibilidad de crear, de contar muchas de esas cosas que están escondidas detrás de la cobija del conflicto, ¿no? Que es una cosa que se vuelve esa pantalla que hay del Cauca a nivel internacional, a nivel nacional, y que también afecta, ¿no? Afecta esa imagen pública de tener que ser el territorio al que nadie puede ir, de tener que ser y es una cosa que yo me he encontrado cuando llegué a viajar a otros lugares, ¿no? Primero, el desconocimiento de dónde estamos ubicados, y segundo, es como que de Cali pasas a Pasto, ¿no? Pasas a Nariño directamente, ¿no? Y eso es una cosa pues increíble a veces, pero uno se encuentra con esas cosas. Y lo otro es también el hecho de que de una es el vínculo, así como el colombiano en el extranjero, ¿no? El vínculo con el narcotráfico, el vínculo con las cosas ilegales, ilícitas, el vínculo del caucano que llega a otro lugar, pues me pasó, lo digo por eso, lo digo con razón propia, ¿no? El vínculo con que, uy, este man seguramente ya viene también o es narco o que está vinculado de alguna manera, ¿no? Sí. A todas estas cuestiones que son muy, muy dañinas, y es una imagen pues que sí es necesario empezar a cambiar desde la cultura, y sobre todo, como lo dices, que acá hay muchas personas que hacen cosas brutales, ¿no? Que tienen experiencias, que trabajan duro, y justamente trabajan muchos de ellos por esa motivación, ¿sí? Con todo esto también se me ocurre pensar dos cosas, ¿no? Es el centralismo de la información, ¿sí? Porque en medio de eso, pues he participado también como de algunas actividades. Alguna vez llegué a participar en algo de Creatic, que tenía que ver con un taller de propiedad intelectual, y llegó una persona de Bogotá justamente a darnos esa inducción de cómo podíamos aprovechar la información de las patentes o la información que tenía la SIC, para poder hacer nuestras propias creaciones, ¿no? Entonces era como que a ese taller asistieron artesanos, asistieron personas que trabajaban con metales, etc. Y sí se dio un asunto como de soy yo el que te vengo a brindar la información para que tú salgas adelante, ¿no? Pero en últimas es más bien la información para inscribirte dentro de un sistema que está creado desde el centro, ¿no? Sobre todo desde esa forma centralista de pensar. Y incluso tengo muchos amigos bogotanos y me han contratado para algunas cosas de viajar al territorio porque les da miedo. O sea, es como que
ve, necesitamos hacer unas tomas de dron en tal lugar porque es que allá no entra nadie. ¿Sí? Sí. Y uno es como que no, pues tú vas y hablas y tú no tienes, pues no vas a hacer ningún daño, no, pues tú vas y hablas y dices necesito hacer esto y seguramente pues ya lo haces. Pero creo que eso ocurre en todos los territorios rurales de Colombia, digamos Sí. que no es algo netamente de aquí, pero tiene que ver incluso con un miedo de soy bogotano, en el caso, pues conozco los bogotanos, ¿no? Pero de los países también lo he escuchado un poco, es que por allá no me quieren, ¿sí? Porque es que yo soy de acá. Sí. Entonces, eso me parece muy curioso porque también lo nombras un poco, ¿no? Que tiene que ver con casi dar una lucha para el reconocimiento, ¿no? Te pregunto eso en términos del centralismo de la información, pero también aprovecho preguntarte de cómo te ha ido porque hay un valor más y es el género, ¿no? En el caso de tuyo específico, ¿no? Pues de pronto no de tu equipo, pero sí tuyo, ¿sí? Y en el momento de ya convertirse en editora y tener que proponer esto, me imagino, a mesas directivas, etcétera, ¿no? Pues bueno, creo que bueno, eso es un tema un poco sensible para mí. Cuando yo llego a Radio Nacional, a mí no me conocía a nadie. No quiere decir que hoy sea la más popular, no, pero de la institucionalidad no me conocía a nadie. Okay. Entonces llamar a un secretario de gobierno o un secretario de lo que quieras era rechazar la llamada. Me rechazaban la llamada 1000 veces porque ¿quién es esa muchacha? ¿Quién es esa pelada? ¿No? Entonces lloré un año. Un año lloré tratando de darme mi lugar como periodista, porque en el Cauca, lo voy a decir abiertamente, el periodismo ha estado en manos de hombres. Y esa ha sido una lucha que hoy llevamos muchas mujeres que intentamos hacer buen periodismo en el Cauca. Periodismo con enfoque de género también. Ese año fue luchado pues porque era empezar a decir, bueno, yo soy soy Jessica, periodista de Emisoras de Paz, y era como, llame más tarde, o no, yo no sé nada de eso. Y empezar a decir, uff, o sea, pero ver a mi compañero que llevaba 20 años en el periodismo, cómo le atendían la llamada, cómo a él le rendía mucho más que lo que me estaba rindiendo a mí, porque a mí no me contestaba, no les daba la gana decirme nada. Y me tocó llegar al punto de la amenaza, o sea, decir como, si usted no me dice lo que, a un secretario de gobierno de ese momento, si usted no me dice si no me dice lo que está pasando, yo voy a sacar una nota en este momento diciendo que el secretario de gobierno del Cauca no tiene ni idea de lo que está pasando en el departamento. No, regáleme un segundito, espere, no, sí. Llegar a ese punto de, bueno, me cuenta. Eso fue como parte también de darme mi lugar y de estar en un equipo también que me llevaba años luz en el periodismo. También fue difícil, porque era otra vez la muchacha nueva que siempre ha estado interesada por la cultura y ahora viene a hacer este tipo de periodismo, entonces enseñémosle, ¿no? Y obvio sí, he aprendido de mis compañeros, pero me he dado la pela para que hoy todo mi equipo respete mi punto de vista y entienda que hago periodismo de otra forma, como me han enseñado mis profesores en la universidad, como me ha enseñado la gente a la que voy y visito el territorio, es que nosotros queremos contar esto. ¿Cómo quiero hacer hoy un periodismo con responsabilidad? ¿Cómo para mí es importante el tema cultural? Yo quiero en algún momento ser una muy buena periodista cultural. Ese tema me interesa, me apasiona. Y entonces hoy, después de 3 años, creo que me gané el respeto de mis compañeros, pero fue difícil. Y es difícil también estar en un medio donde las mujeres somos muy poquitas y donde ellos están poniendo la agenda también. Entonces, darnos la pelea a nosotros en los grupos de WhatsApp de periodistas, porque pasan cosas como que y lo voy a contar, porque fue algo que me indignó, como que hay una mujer desaparecida, una influencer, y en el grupo de periodistas Cauca que tenemos de WhatsApp, hay muchos, pero particularmente en ese en el que estoy, cogen de burla que la chica influencer se desapareció porque es una chica que en sus redes sociales se ha mostrado en ropa interior. ¿Y cómo empiezan a coger de burla el tema? ¿Cómo empiezan a decir que es porque es así, que quizás está de vacaciones por allá en Santa Marta, que eso es pura mentira, que anda desaparecida, que pobrecita la mamá, que es la que pone la denuncia, que deje de estar jugando, que mejor la cogemos a nalgadas? Eso para mí es indignante y me he dado la pelea en esos grupos diciendo es el colmo que haya una mujer desaparecida y que lo único que yo lea en este grupo sean risas y burlas. Que no tengamos esa ética para decir
hay que hacer la denuncia. Tenemos la responsabilidad, la mamá está haciendo la denuncia, llamemos a la mamá. ¿Qué pasó? ¿Cuándo se desapareció? ¿En qué podemos ayudar, no? Como medios de comunicación. Y lo digo que esa es una pelea que me he dado yo y que nos hemos dado muchas compañeras en esos grupos. Muchas mujeres periodistas nos dimos y nos hemos dado la pelea con el grupo de hombres para que haya un poco de respeto con esos temas, porque llevan años haciéndolo y haciéndolo mal. Llevan años diciendo las cosas como no son, hablando un poco de ese lenguaje que se usa para el momento de contar las violencias basadas en género, como no se usa el lenguaje real, como no se habla de feminicidios, cómo se sigue hablando de que son temas pasionales. Entonces, lo digo, es un tema sensible y es un tema que lo discutimos con mis compañeras, con mis colegas, con Angie de Radio Nacional y con muchas colegas más que nos hemos dado la pelea en esos grupos para que haya un poco de respeto con esos temas de mujeres y con nosotras. Y eso quiere decir que a más de uno le caemos mal, ¿no? Que a más de uno nos creen que somos unas mamertas que peleamos por todo, ¿no? Porque de una u otra forma uno termina... Cuando el argumento de nosotras no va bien a ellos, a muchos hombres, uno termina siendo la peleona y la loca, ¿no? La que se prende por nada. Entonces yo digo, pues nada, que sigamos siendo las que nos prendemos por nada, pero como mujeres creo que tenemos esa responsabilidad. Yo creo que en ese grupo no estamos solo para ser montonera, sino para llamar también al respeto que debe haber con nosotras como mujeres y con las periodistas que hoy estamos ejerciendo. Por eso yo digo, los cargos en el periodismo, qué importantes que son cuando están en manos de mujeres, porque por lo general los contratos de liderazgos siempre llegan a manos de hombres. Y eso es una lucha que nos estamos dando aquí en el Cauca. Y por eso cuando hablan de que es una mujer que está coordinando la emisora, una mujer que está coordinando el noticiero, para mí es fantástico. Es otra mirada y es otra forma también de enseñarle a esos hombres que llevan haciendo 20 años periodismo cómo también se han estado equivocando. Los perros siempre están presentes en este... Participan. Sí, hacen su aparición. Bueno, ya aparecieron, ya se fueron. Estaba diciéndote que sí, que pues puede ser que sí. O sea, puede ser que sí, se fue a pasear, a rumbear. Incluso puede que haya ido a disfrutar su tiempo con alguna pareja, sea cual sea su preferencia. Pero siempre hay un juicio, ¿no? Y digamos que tras esa excepción de que sí se fue, ¿no? Y se fue de parranda, como dice el dicho, pues está la excepción de decir, es que así son todas, o así siempre pasa, o para qué nos preocupamos, o para qué cubrimos la siguiente nota, me imagino, ¿no? Y que lo mismo pasa en redes sociales, es como que para qué compartimos o para qué decimos si es lo que está pasando. No, y qué importante decir apareció, está de vacaciones en Santa Marta, a decir apareció muerta. Exacto, porque justo estaba pensando en eso, que es algo que en el Cauca está ocurriendo con más frecuencia, es más usual, incluso hoy hay semanas en donde es una tras otra mujer la que aparece después de estar desaparecida, aparece muerta o aparece después de ser violentada sexualmente, ¿no? Entonces es una cosa que se vuelve preocupante. Y que yo te lo digo también desde mi postura personal. Yo tuve la fortuna de contar con compañeras dentro de la universidad que afrontaron el tema de género de frente también, y que aunque, como bien lo dicen las personas y las mujeres que están en estos movimientos, no es su responsabilidad tampoco con los hombres, digamos, hacer pedagogía con nosotros, pero sí que lo hicieron. En el caso conmigo fue de, espérese, yo como que llegué a tener situaciones y problemas de no ser consciente de ese inconveniente de género y de esa diferencia que existe, ¿no? Pero también estoy seguro que no todo el mundo es consciente y no todos los hombres son conscientes, y mucho menos en una sociedad y sobre todo cuando también está de por medio un medio de información, ¿no? Porque está la trayectoria, está la experiencia, pero de fondo sale esa idea de es que soy yo el que sabe y soy yo el que tiene la voz y soy yo el que tiene el micrófono, y tras de eso viene la excepción de nuevo, ¿no? Es que usted es la que no sabe, usted es el que no sabe. Hay muchos conceptos que abordan estos temas, ¿no? Desde el feminismo, pero yo creo que hablándolo en términos sencillos y concretos tiene que ver con
con una invisibilización de los puntos de vista de las personas, en este caso de las mujeres, de las personas vulnerables, de las personas que no tienen dinero, de las personas, etcétera, ¿no? Con cierta condición. Y yo creo que uno no lo entiende hasta que no le pasa. Sí. Porque hasta que no le pasa con su hermana, con su mamá, con una persona cercana, y aún así uno sigue viendo personas que mantienen esos comportamientos y a veces la excusa es que es cultural, ¿no? A veces la excusa es que yo soy así o ya no se puede hacer nada. Yo creo que eso es un llamado importante a hacer. Te preguntaría en este caso, después de este proceso, pues casi que es hacer la paz con todo el mundo, ¿no? Incluso con los hombres. Pero, ¿qué es la paz para ti después de vivir y aproximarte a todo ese proceso? Bueno, yo creo, esto va a sonar como a frase de cajón, pero es algo que lo he vivido, y yo creo que la paz no es únicamente la ausencia de guerra, el silencio de las armas, y lo digo pues por el contexto en el que estamos, ¿no? El departamento del Cauca. La paz en este momento, para mí, es todo eso que se hace para mostrar los territorios desde otra perspectiva. La paz es el agricultor que se levanta por la mañana y está pendiente de su cosecha, está generando empleo desde su proyecto productivo. Es el grupo de mujeres caficultoras de pescador que han decidido formar su cooperativa, que han decidido tener una autonomía económica a partir de su proyecto, que están vinculando otras mujeres. La Paz es el grupo musical de las veredas, de los corregimientos, que se están reuniendo por la tarde para hablar a través de su música de esas historias del territorio que le están cantando a La Paz, que están contando a través de la música cómo se vive en su territorio. La paz es eso, es esas personas que no están buscando reconocimiento, sino que están buscando que desde su quehacer, desde su oficio, están construyendo sociedad, están cambiando esa idea de que esos territorios que siempre han estado marcados por el conflicto, que continúa habiendo conflicto, no son solo eso. Son personas que no están buscando protagonismo, que simplemente quieren aportar desde su oficio, desde su profesión, desde su quehacer, a su comunidad, a su vecino, a su cuadra, a su corregimiento, a su vereda, a su barrio. Creo que para mí eso en este momento es la paz, y por eso te decía hace un momento también que hablando del trabajo que nosotros hacemos como periodistas, que no nos interesa medirnos por esas encuestas que posicionan un medio por encima de otro. El rating. El rating no nos interesa, porque nosotros somos conscientes como equipo que lo que hemos hecho ha estado bien, que obviamente aprendemos, que nos falta mucho, que aún llegamos a territorios donde nos reclaman. Vea, es que acá, hoy por ejemplo, acá vamos a hacer un festival de la panela en Cajibío, y ustedes sería importante que vinieran, porque ustedes son radio pública, que están en todo su derecho, porque los micrófonos son para la gente. Entonces, es eso, ¿no? Como no buscar ese reconocimiento también como equipo, ni ser los más escuchados en el Cauca. Nosotros decimos siempre como con que la gente en esos territorios lejanos sepan que acá hay unos micrófonos abiertos para usted, para que cuente su proyecto productivo, su grupo musical, para que diga, ve, acá se nos cayó, se nos vino la tierra encima y la vida está tapada, y nosotros podamos ayudar desde nuestro oficio. Eso también es hacer paz, ¿no? Estar al servicio de la comunidad, y es algo que yo siempre he dicho, ¿no? O sea, como que siempre en la profesión, oficio, sin importar que sea, debe estar al servicio de los demás. Si tú con tu oficio profesional alimentas tu ego, pues yo no sé uno qué vino a hacer a este mundo, ¿no? Entonces yo siempre pienso como que, y es algo que le digo mucho a mi hija Martina, la profesión, con 9 años que tiene, la profesión o oficio que tú elijas debe estar al servicio de los demás, porque quieres ser artista. Yo digo, busca la forma
cómo siendo artista o cómo siendo escritora puedes servir y contribuir a la sociedad. Porque tiene un sueño muy lejano, dice a Estados Unidos, el sueño de siempre. Digo, está muy chiquita, pero quiero que lo entienda desde ya. Que nosotros a través de lo que hacemos, estamos para el servicio de los demás, no para alimentar el ego. Como esa idea de la paz consigo mismo, ¿no? Que sí. Pues uno la puede decir con muchas otras palabras, ¿no? Pero tiene que ver con el concepto del amor propio también, ¿no? Sí. De decir, yo necesito hacer algo que me motive a mí a seguir adelante, que le dé sentido a mi vida, ¿no? Y que lo que yo haga pues termine, decía un profesor, que termine ayudándome a ser feliz, ¿no? Sí. Y ojalá que esa felicidad ayude o sea compartida con otros, ¿no? Y con otras. En esa medida de la paz consigo mismo y la paz consigo misma, te quiero preguntar ¿cómo combinar tus otras actividades con este compromiso por hacer la paz en una situación tan difícil, ¿no? Tus otras actividades como mamá, que es una actividad pues grandísima, ¿no? No sé si eres madre soltera o tienes una compañía, pero si eres madre soltera, pues mucho peor, ¿no? Mi mamá es madre soltera y uno, como te digo, hasta que no le pasa o no lo siente, dice, la cosa es fuerte, ¿no? Y ahora, ¿cómo combinar ese compromiso por hacer la paz, por no abandonar sus propios principios, además ser mamá y además pues eres cantante, ¿no? ¿Cómo te ha ido en ese equilibrio, en esa búsqueda del equilibrio y la paz contigo misma? Bueno, pues yo creo que ha sido un poco difícil, digamos, las emisoras de paz siempre están en esos territorios PEDET y en el Cauca estamos en el Tambo. Entonces, desde el inicio fue un sufrimiento para mi familia, ¿no? Fue como, ¿de verdad se va a ir a trabajar al Tambo? Estamos escuchando a diario noticias de qué está pasando en el Tambo, graves. Entonces ahí empieza como esa preocupación de mi familia. Sí, yo soy madre soltera, yo no tengo en este momento pareja. Cuento con el apoyo de la familia del papá de mi hija, han sido muy pendientes de ella, muy bellas personas, pero la crianza está a mi cargo. Y digamos que mi trabajo siempre ha sido de ir a esos territorios, ¿no? Entonces, lo que te decía hace un momento, yo hace un momento llegué a Cajibío, escuchamos qué pasó esta semana en Cajibío, el fin de semana pasado. El Cauca en este momento es difícil la situación de orden público, con el rompimiento del cese al fuego, el Cauca está siendo violentado completamente, víctimas, muertes, es lo que se registra a diario. Entonces, para mí, decirle a mi familia, voy a hacer un cubrimiento en Cajibío de 3 días, es difícil. O sea, es que mi mamá y mi abuela me digan, no es necesario porque tienes que hacer eso, piensa en tu hija, si tú no fueras mamá te podrías ir, pero mira, tienes una hija. Y esa ha sido también como la pelea con mi familia, ¿no? Como, obviamente hay unos protocolos de seguridad que yo cumplo. Yo me voy para Cajibío y yo a alguien le estoy avisando mi paso a paso. Hace poquito estuve en Argelia, en el Mango, y a un periodista muy cercano, amigo, colega, momento a momento, estoy en tal lado, estoy en tal parte, te comparto ubicación, con una letra, una letra es, voy bien, siempre hay esos protocolos, pero siempre hay ese miedo, ¿no? De, ¿por qué aceptas esto tan riesgoso siendo mamá? Esa ha sido como la crítica familiar. Okay. Tú podrías conseguirte un trabajo aquí en Popayán y no arriesgarte a irte hacia allá. Y sí, claro, yo creo que tendría la capacidad pues, de poder conseguir algo acá, pero yo estoy tan feliz en mi trabajo, tan feliz en esos territorios, conversando con la gente. Hoy me contaban del primer festival de Panela que va a ser en mayo, agendando, que yo creo que mi trabajo es parte de esa felicidad que yo hoy puedo también compartir con Martina, con mi hija. Y algo muy bonito es que de una u otra forma mi hija también admira lo que hago. Entonces, está leyendo libros de Esteban Cruz Niño, que habla de conflicto en Colombia, con 9 años, y ella dice que quiere ser escritora e investigar. Entonces yo le digo, vas a ser periodista. Entonces me dice que sí, pero que no quiere aparecer en televisión como tú. A mí me toca aparecer en televisión, tenemos como unos programas en los que sí o sí toca.
Y yo le digo, no, pues tú puedes hacerlo. Entonces generar esa admiración de parte de Martina para mí es súper importante. Y es bonito porque mi hija es muy buena estudiante, siempre saco pecho de eso. Y ella se da cuenta que su mamá se ha abierto espacio en lugares donde siempre han estado hombres. Entonces ella siempre dice, mamá, me eligieron para el concurso de letreo en inglés del colegio. Y adivina, fui la única mujer. Entonces para ella hoy también es importante ser, en muchos procesos de su colegio, con 9 años en cuarto primaria, ser la única mujer que eligen, porque es muy juiciosa, es muy buena estudiante. Pero me encanta que diga eso, y fui la única mujer. Entonces, como que mi trabajo se vuelve inspirador para mi hija, y para mí eso es importante. Y la música, para mí es un alivio. O sea, la carga diaria del trabajo. Mira, lo hablábamos hace un momento, hace unos días con Angie, y estamos a veces con tanta carga de todo el tema del conflicto en el Cauca, leyendo, viendo los videos en crudo que nos llegan como periodistas, hablando con la gente en los territorios, viendo los videos que dicen estamos resguardados en el salón comunal y están entrando las balas, que decíamos, nos toca parar, dejar el computador, dar una vuelta y volver. Es pesado, es una carga muy pesada. Anímicamente hablando se vuelve pesado. Entonces para mí la música yo siempre lo he dicho, es la gasolina de mi semana. Yo necesito cantar una vez por semana. En este momento, digamos que no es un tema económico como en algún momento lo fue, la música me dio de comer por muchos años, hoy me lo da el periodismo, pero es la gasolina, es otro espacio donde soy feliz, donde libero y saco toda esa carga del trabajo, de estar cubriendo el Cauca, de ser mamá, de levantar a mi hija temprano, de madrugar, de peinarla, de pelear porque no comió rápido, porque 1000 cosas, y el canto es como, es mi momento más pleno, más tranquilo. Entonces yo creo que esas 3 cosas que hoy me permite hacer la vida van así de la mano perfectamente. Qué chévere, yo creo que eso es una de las cosas más difíciles, ¿no? Como de uno poder, sobre todo, entender la importancia de cada una de sus actividades y la conciencia de saber que son necesarias y que uno pues no puede dejar de practicarlas, ¿no? La conciencia de poder disfrutar de la música y de a dónde te lleva la música, y esa sensibilidad también que despierta, ¿no? Y poder compartir algo de uno, que son experiencias muy diferentes de hablar, ¿no? De no pues, conversar, establecer una conversación, sino como toda esa sensación de poder cantar y expresar y sacar todo eso que está ahí. Yo creo que a mí me pasa, en la medida en que hay momentos digo, pero no sé qué me pasa, o sea, estoy como agobiado, estoy triste, o a veces estoy muy feliz, pero no sé cómo expulsar eso. Entonces creo que es algo muy chévere, pues, de sentir, y de uno de poder decir, no, yo lo que necesito es cantar y vámonos corriendo a algún lado, o aquí solo, o como sea, pero creo que es algo muy, muy interesante. Te quería preguntar también, ¿cómo te fue? O sea, ¿qué piensas del miedo, ¿no? O sea, como que ahorita medio lo trataste o lo alcanzaste a tratar, pero bueno, como te decía hace un rato, quizás existe esa idea desde otros lugares que acá es complicado, es complejo, y que no solo es eso, que es como el mensaje que uno intenta dejar y decir a las personas que dicen esto, pero también hablando sobre ese tema, pues, ¿cómo afrontar ese miedo? Sobre todo, de pensar en tengo que ir a tal lugar, y de dónde sale el coraje para decir, bueno, pues yo voy. Bueno, te mencionaba hace rato que nosotros hemos tenido capacitaciones donde nos han dado unos protocolos de seguridad que cumplimos siempre. Entonces yo creo que lo importante es no saltarse esos protocolos de seguridad. Cuando voy a salir a terreno, siempre estoy informando a un colega. En mi casa, obviamente, voy a tal lado, voy a estar en tal parte. A un colega envío números telefónicos de las personas con las que voy a estar e informo paso a paso qué está sucediendo. Y siempre trato como de ser consciente que en el territorio al que voy hay alguien cercano. Ahorita que estoy en Cajibío, pues tengo la fortuna de tener
lazos, amistad con una persona que dirige una emisora comunitaria y fue con él directamente. Voy con la ART, pero necesito a alguien del territorio que me conozca, ¿no? Que si me pasa algo pueda acudir a él. Entonces es como, mira, voy a llegar, ¿cómo está la cosa allá? Tranquila, va a ser en tal lado el evento, puedes estar pendiente, llego a tal hora. Gente como de mi confianza que pueda estar pendiente de que llego a ese sitio. Pero no estás netamente confiada de que no va a pasar nada. No, obviamente, por ejemplo, hace poquito tuve la oportunidad de ir al Mango en Argelia. Y claro, era difícil porque, bueno, era la única mujer entre muchos militares porque viajé con el ejército a cubrir un tema de proyectos productivos en Argelia. Y obvio, siempre está el miedo. Ahí todavía no había sucedido el rompimiento del cese al fuego. 15 días después hubo ese rompimiento. Pero claro, era el miedo, ¿no? Es que llega una persona nueva al territorio, sabemos cómo es Argelia. Siempre está el miedo. Yo siempre, digamos que siempre soy consciente de que cuando piso esos territorios algo puede pasar, porque lo hemos experimentado. Hace menos de 8 días mataron a un policía en plena vía panamericana, en Tunía. Entonces, siempre soy consciente de que puede pasar. En mi casa también creo que les he dicho como que tienen que ser conscientes de que mi trabajo sí es de riesgo, pero creo que cuidando esos protocolos de seguridad he podido hacerlo. Yo hoy me veía con trípode en mano, caminando desde donde me dejó el bus hasta donde tenía que ir, sola. Y yo me decía como, ay no, Jess, vos sí sos un tris valiente pero arriesgada, ¿no? O sea, aquí por esta calle sola, pero yo decía como que, nada, soy muy creyente en Dios. Entonces yo decía como que, échame ojito, ¿no? Que vos sabes que vengo es para algo chévere, para algo bueno. Entonces como que, y trato como de saludar a la gente que voy por el camino. ¿Cómo me le va? Muy buenos días, muy buenos, o sea, como que sepan que alguien está pasando por ahí. Claro. A las señoras más que todo, ¿cómo me le va? Mucho gusto, ¿cómo está? Como que también es forma de cuidarse, ¿no? Entonces creo que el miedo siempre va a estar. Pero pues nada, yo soy muy feliz, como te digo, haciendo ese periodismo en terreno y esperando. Yo creo que pues la fecha y hora todos lo tenemos. Entonces pues como que nada, y pues con las oraciones de mi mamá y mi abuela, que yo creo que sí se quedan rezando desde que el momento en el que salgo de mi casa hasta el momento en el que llego y son como, ay, volvió, es como felices. Y obviamente en el equipo también hay protocolos, ¿no? Cuando hemos tenido situaciones difíciles, como, no me acuerdo en qué año fue, hubo un atentado contra la estación de policía del Tambo y nosotros justo estábamos en ese momento y fue muy cerca porque los estudios están frente a la estación de policía. De una, la instrucción en Bogotá fue cierran estudios y se devuelven a Popayán. No queremos héroes. Entonces no nos arriesgan. Okay. Somos también muy prudentes para hablar de ciertos temas porque de una u otra forma nos hemos visto en situaciones amenazados. Entonces, para hablar de ciertos temas en el Tambo, para pararte en plena plaza, hacer una nota de televisión hablando sobre temas delicados de conflicto, tú no sabes quién está alrededor, escuchándote. Hemos sido prudentes y hemos dicho en Bogotá, no lo podemos hacer. O lo hacemos desde estudio, pero no nos podemos exponer de esa forma. Yo la verdad trato, cuando es como obligatorio en algún evento andar con los logos, pero yo trato de andar muy de civil, porque de una u otra forma nosotros en el territorio representamos al Estado. Entonces yo me cuido de no andar con carnets, de no andar con bolsos que digan Radio Nacional, porque de una u otra forma sí hay miedo. Y mi miedo es también por mi hija. Yo decía con el tema que fui a cubrir a Argelia, porque me di cuenta de otras cosas difíciles que están pasando allá. Y yo lo hablaba con mi familia y yo decía como, porque me estaba como cuestionando mi vida Cajibío, que ha salido muy bien. Me decía mi familia como que pilas, ¿no? Entonces yo decía, sí, si yo no fuera mamá, y lo digo, yo hablaría de eso que vi allá. Pero yo sé que tengo una hija que depende de mí más que económicamente, emocionalmente. Entonces como que también soy prudente y sé hasta dónde llegar por mi hija. Ok. Eso es muy fuerte, ¿no? Porque qué día se escuchaba también un señor pues ahorita como estoy haciendo esta idea de podcast, pues me la paso escuchando. Historias, para aprender. Muy chévere. Y había un señor que decía que
que la única manera de aproximarse y de entender el amor es cuando tú ya eres padre. Esa es una expresión de amor que cambia tu vida, porque en este momento, sobre todo pensando en que las redes sociales y el momento cultural en el que estamos es un momento de egoísmo, ¿sí? Porque estamos pendientes de qué mostramos, cómo nos vemos, y sobre todo desde la adolescencia estamos inmersos en este mundo. Decía como que lo único que te saca de ese chip es ser padre, Sí. porque te dice ya no eres tú, no es tu ego, sino que hay otra persona, hay un otro que te roba toda esa atención y ya no son tus sueños, sino que son los de esa persona, o los tuyos y los de esa persona, pero ya no es tu ego, no, no eres tú. Sí. Entonces, como que eso se me quedó un poco, porque era como, bueno, sí, está interesante ver cómo en realidad una manera de salir de ese egoísmo en el que andamos tiene que ver con pensar en otra persona, ¿no? Incluso en su propio bienestar, como lo estás diciendo. O sea, yo como que en otro momento lo hubiera hecho, Sí. ¿no? Se me ocurre en medio de eso, si preguntarte cómo ver estas realidades a las que muy pocas personas tienen acceso, a menos de que sean del territorio, pero muy pocas personas que lleguen a masticar esa información conscientemente y que puedan entender qué es lo que está pasando y las implicaciones de muchas de esas cosas, y sobre todo a nivel del periodismo, que tendrían, que en realidad se supieran, ¿no? ¿Cómo en conocer esas cosas ha cambiado tu punto de vista frente a la vida, tu cosmovisión, sí, tu pensar, ¿no? Porque pues me imagino que no es la misma chica que entró de RCN y todo este proceso. ¿Cuánto llevas? 3 años. 3 años a decir, uy, ¿cómo ha cambiado tu punto de vista? ¿O ha fortalecido? Porque hay cosas que uno hace y... Pues mira que creo que estar en este equipo de emisoras de paz, yo creo que sí me ha vuelto un ser humano más sensible. O sea, hubo un tema que me tocó mucho y fue el tema del PAE, el programa de alimentación escolar, que lleva estos alimentos a los colegios, a las zonas rurales, para que los niños tengan un refrigerio, una comida. En el Cauca es un tema difícil porque no se implementó de la mejor manera, y cubrí ese tema hablando con muchos estudiantes de algunos municipios que ponían la queja, hacían la denuncia, y siempre entrevistaba como a los padres de familia, a los profesores o a los directivos de las instituciones escolares y a los niños. Dios mío, y a mí me partía el alma escuchar niños de 7 años diciendo, es que mira, yo salgo a las 7 de la mañana en mi casa con un agua panela y a las 11 de la mañana me azota el hambre y no tengo que comer, y llego a mi casa nuevamente a las 2. Entonces estamos pidiendo que por favor llegue el PAE a esta zona rural porque la han catalogado como zona urbana y nosotros no somos zona urbana, estamos a 2 horas de la cabecera municipal y con esa excusa no nos llega el PAE. Y así, muchos niños. Y siendo mamá, a mí ese tema me partía el alma. O sea, yo terminaba esas entrevistas colgando y llorando, porque yo decía, ¿cómo puede estar pasando esto, no? O sea, como también ser consciente de ese privilegio en el que hemos vivido y esa indiferencia, porque de una u otra forma yo lo he tenido todo, mi hija, a Dios gracias, también lo ha tenido todo, pero hay niños y hay otras realidades duras. Entonces yo creo que ese tema en particular me tocó muchísimo, el tema aún de todo lo que pasa en los territorios en este momento tan difícil que estamos viviendo. Es difícil. Otro tema, entrevistar en López de Micay, en Timbiquí, en esa zona del Cauca donde no había llegado, donde no llega el fluido eléctrico. Entrevistar a una persona que te dice, se murió el profesor más viejo de acá del pueblo, porque se durmió preparando clase con vela y se prendió la casa y se quemó y pasó. Y yo digo, ¿cómo es esto de que todavía las personas en esos territorios no tengan energía? ¿Cómo es esto de que? Y la persona que me lo está contando, que era un diputado de allá, me dice, mi esposa se quemó por la misma razón, porque dejó una vela prendida y le tocó saltar un segundo piso para no morir incinerada,
y se fracturó una pierna. La persona que está contando que el docente murió ese día vivió esa situación con su esposa. Y entonces ahí es donde digo como que esto a mí me ha hecho una mujer más sensible, como más... Y así miles de historias, ¿no? Que he tenido que cubrir, que he tenido que investigar. Entonces yo creo que pues esto para mí es un regalo de la vida, estar en este proceso de emisoras de paz y de hacer este tipo de periodismo. Es un regalo y a diario creo que aprendo, a diario intento hacer las cosas bien y a diario soy consciente de que tenemos una responsabilidad muy grande y es denunciar. O sea, desde nuestro oficio, abrir los micrófonos para que estas personas que están viviendo estas realidades tan difíciles puedan contar y puedan hacer un llamado y exigir lo mínimo, un puesto de salud, vías, energía, alimentación. Entonces yo creo que ese ha sido como lo más difícil de estar en este ejercicio y de volverme un ser humano más sensible, de no ver la vida tan folclóricamente como antes, ¿no? Tan bonito el Cauca, tan cultural, tan diverso, y sí lo es, pero hay unas realidades muy difíciles aquí en el departamento. ¿Cómo afrontar ahora, cómo ser esa voz? Bueno, porque una cosa es la radio, otra cosa es la televisión, ¿no? Porque una cosa es que te escuchen, otra cosa es dar la cara, ¿no? Ahorita lo mencionabas. Y dar la cara en situaciones en donde, sobre todo, pues siempre ha habido una perspectiva de los medios de comunicación, porque lastimosamente muchos lo hacen y lo han hecho por razones, como decíamos ahorita, de que no es el objetivo del medio en el que aparecen, o porque simplemente no lo quieren hacer o no lo pueden hacer por directrices, etcétera. Pero ¿cómo te fue en el momento en que ya apareciste en una radio, en una televisión nacional y tuviste que dar cara, sobre todo pues, con situaciones difíciles? Fuera, pues yo qué sé, de decir cosas amables, ¿no? De pronto pues era mucho más fácil. ¿Cómo te fue en ese proceso de empezar a contar lo que lastimosamente no todo el mundo quiere contar? Pues hace unos días revisaba como mi cuenta en Twitter, en X, y siempre publico, comparto cuando me etiquetan en los informativos, en los noticieros televisados televisivos de RTBC. Entonces, haciendo un recuento, yo decía, Dios mío, siempre estamos reportando todo este tema de orden público tan pesado. Entonces, desde el líder que asesinaron, el dirigente indígena, el guardia indígena, y llega un momento, vuelve y juega como la preocupación familiar, ¿no? Mi mamá siempre me dice como, nena, no publiques esas cosas, nena, ten cuidado, te fichan, y ha sido, es como esa pelea en casa, como de, es mi trabajo, es lo que tengo que hacer. La pelea también con editores hubo un líder social asesinado, pues vamos a entrevistar a la gente que estuvo allá y que vio cómo pasaron las cosas. No al gobernador, que siempre dice que lo lamenta mucho, y al secretario de gobierno, que lo lamenta mucho. Lo lamentamos todos, pero la gente en el territorio es la que sabe qué está pasando y cómo están sucediendo las cosas. Entonces, en ese tema de televisión uno se expone. Siempre estás expuesto, y más si estás trabajando en territorio en Cauca. Yo he tratado como de no hacer tan pública mi vida. Antes lo hacía mucho porque Martina es un orgullo para mí, pero trato de cuidarme. No he vuelto a publicar cosas que tengan que ver con mi hija. Mis redes son privadas, precisamente por eso, ¿no? Porque siempre te estás exponiendo a que te fichen por contar esas cosas que de pronto esa gente no quieren que cuentes. Entonces ha sido difícil, porque es un medio público, te ven en todo lado, pero digamos que hablando de mi vida privada, ahora me cuido más de no publicar cosas que tengan que ver con Martina, ni qué hace, ni dónde estudia, ni nada. Siento miedo. Claro. Entonces ha sido como tratar y yo decía, bueno, mis redes eran públicas, porque a mí me interesa que la gente conozca de mi trabajo, porque también trabajo con mi voz, como voiceover, y siempre trato como de compartir las cosas que hago, porque también es trabajo, y ahora
todo es privado, pues por el tema de seguridad, por el tema de que soy mamá y que tengo una hija y como que en ese momento no quiero exponer a mi familia ni a mi hija No, y por ser eso. hay una confrontación, me imagino, muy compleja entre esa idea de la mujer que quiere hablar y decir todo porque es mujer y nunca ha tenido la voz, pero también ya no es una limitación meramente de género, sino que es una limitación social, ¿no? Del contexto. Es como una doble silenciación Sí. que me parece pues muy fuerte, ¿no? Y también muy valiente porque pues son cosas que uno, pues digamos, una persona del común y del cotidiano no las nota, ¿no? No. Es como, se vuelve así un tema de cajón dentro de los mundos intelectuales, ¿no? El pensar en la Matrix, ¿no? El pensar en esa metáfora de la Matrix. Y es una de las motivaciones que me llevó a mí a armar este espacio, porque era como, sí, muy chévere, y hay muchas personas que me lo han dicho, no, qué chévere que estés haciendo esto, porque es que así lo están haciendo desde pandemia, y yo lo hice primero, o yo lo hice después, o etcétera, ¿no? Pero hay una de las cosas que he notado yo, y es que hay espacios de este tipo donde se debate, donde Sí. se dice, donde se expresa, tanto artistas como personas del común que llegan, hacen cosas, políticos, en otros países, ¿no? Y en otras regiones, ¿sí? Pero aquí no, aquí es como que, incluso en otros lugares de Colombia, es como Sí. que, pero no hay un lugar donde yo pueda decir, venga, pues tengo miedo, o estoy preocupado, o... Y es algo que agradezco este espacio que nos estás abriendo, porque siempre se conoce de las personas, ¿no? El productor que está haciendo esto importante, la periodista que la vemos siempre en el noticiero, que la escuchamos en la radio, la muchacha que escuchamos en la radio, pero detrás de esa gente, o sea, detrás de ese oficio hay un humano. Y eso es lo importante de este espacio y que nos abras los micrófonos para contar cómo este humano también tiene sus luchas, tiene sus miedos, tiene sus desafíos para hacer lo que hoy mucha gente está viendo. Te lo agradezco y siento que es importante por eso. No, muchas gracias por la asistencia, al contrario, pero pues pensando en eso es como que uno dice, definitivamente también hay un asunto de no quedarse en la crítica, ¿no? Sino de hacer, y pues justamente eso es como una de las necesidades que uno tiene como ser humano de Sí. poder, como tú lo expresabas hace un rato, pues poder encontrar ese equilibrio, ¿no? Yo en esa medida pues te preguntaría más bien ¿cómo es ese proceso tuyo ya de mirar atrás a la estudiante de comunicación a ahorita, ¿no? ¿Tú te imaginabas llegar al punto de ser pues no sé, incluso a ser pionera en este momento histórico de este territorio, a decir, venga, soy yo la que tiene que irse allá, ¿no? Incluso con trípode, ¿no? Porque se vuelve un asunto, pues no es que una mujer con un trípode andando de aquí para allá, eso como que no es, ¿no? ¿Cómo ves ese proceso? Y además, ¿cómo ves el proceso para que otras mujeres sean las que puedan abrir también o sea, para ti, cómo ves ese futuro tuyo y cómo ves en esa retrospectiva ese pasado tuyo en relación con otras personas que vienen en ese camino? Pues yo creo que cuando uno sale y cuando uno ha vivido ese proceso académico en la universidad, te pintan el periodismo de otra forma. Y cuando sales y estás en terreno y ya vives lo que es una experiencia laboral para una cadena nacional, es un choque. Y eso me pasó, ¿no? Yo creo que a mí la vida me lleva al periodismo. Dios y la vida. Porque yo siempre quise ser comunicadora organizacional. Porque soy muy buena gestionando. Digamos que me interesaba mucho ese tema. No voy a decir mentira, económicamente hablando también decían que era muy bueno. Y yo quería estar bien económicamente. Y la vida me fue llevando de inicio en Unicauca Estéreo, RCN Radio, Radio Nacional de Colombia y bueno, otras cosas que he tenido con el tema de gobierno. Y yo pienso que ha sido un proceso bonito, importante. Agradezco a Dios y la vida que me hayan hecho el jalonazo para acá. Por lo que te digo, porque hoy soy un ser humano más sensible, porque creo que si hoy fuera comunicador organizacional, estaría, como lo dije hace un momento, alimentando mi ego y no mi conciencia. Entonces creo que ha sido un proceso chévere. Creo que hoy en la universidad se está haciendo cosas bacanas. La universidad hoy en día cuenta con profesores en el área de periodismo muy buenos. Bueno, hay uno muy bueno.
que también ha sido consciente de esta realidad y he tenido la oportunidad de estar con él en sus clases y de contarle a los chicos cómo se hace periodismo de región, cómo es ser una editora de un noticiero de mediodía, cómo es de verdad este oficio, animarlos, darles talleres de radio, porque lo que amo es eso, hacer radio, no televisión, radio. Entonces creo que el enfoque que hoy hay en la academia es más humano, es más real, y agradezco esos espacios donde no solo a mí, sino a muchos otros colegas los han invitado y han dado su testimonio de lo que es ser periodista de región, cosa que no pasaba, digamos que en el momento en el que yo estuve, no pasaba. Entonces sales muy ilusionado pensando que esto es, no sé, un jardín de flores y de estrellas. Entonces creo que eso es importante y es algo que rescato de hoy, cómo se lleva a cabo los procesos académicos justamente allí en la Universidad del Cauca, en el área de comunicación social, y cómo a nosotros los periodistas de región nos han tenido en cuenta para dar fe de esos procesos. Y ya como periodista, pues uno creo que cuando va escalando y va poniendo la vara más alta siempre está pensando también, pues ¿y qué más, no? Pero también empieza a mirar primero, ¿no? ¿Qué miras tú? Piensa para descansar un poco de este asunto, pero también para decir, así puedo hacer mejor mi trabajo. Yo creo que esa es una pregunta chévere porque, no sé, yo siento que siempre me he ganado los espacios. Nunca ha sido por ayuda de alguien, de un tercero, de alguien o por política o por temas de eso. Siempre ha sido camellándola duro, tocando puertas. Yo soy de las que toco puertas. Yo no espero que me llamen. Yo si quiero algo, toco puerta y pregunto y ya quiero estar ahí, digo, yo quiero estar ahí. Y en el tema del periodismo cultural, que me interesa mucho, que es lo que quisiera hacer a futuro, pues he tenido la fortuna de estar al lado de un periodista que admiro muchísimo, que es Jaime Andrés Monsalve, periodista cultural y musical de la Radio Nacional de Colombia, de ganarme su cariño, su confianza, de que cuando hay festivales, encuentros musicales en el suroccidente, aún sabiendo que hay otras emisoras del suroccidente de Paz, diga, Jessica, trabajemos juntos. Eso para mí ha sido un logro. Para mí estar al lado, al aire de Jaime Andrés Monsalve ha sido importantísimo. Creo que puedo decir que ha sido un sueño estar al lado de él. Y sé que en algún momento, cuando resuelva algunos asuntos también personales, le voy a tocar la puerta y le voy a decir, yo quiero hacer lo que tú haces, llévame, o hazlo, hagámoslo juntos. Eso, yo no sé, yo no quiero sonar convencida, pero yo digo que lo que uno se propone, uno tiene que lograrlo, y yo sé que algún día va a estar al lado de Jaime Monsalve, o voy a decirlo como lo siento, o voy a ser la siguiente periodista cultural y musical de Radio Nacional de Colombia. Es lo que quiero. Quiero trabajar desde los medios públicos contando los procesos culturales, musicales que se hacen en el Cauca y se hacen en toda Colombia, que son hermosos, son importantes, y que he tenido la experiencia de participar en muchos como cantante y como periodista, y es el sueño. Pero hoy lo pienso, no sé si desde Bogotá. Esa es la piedra en el zapato. Esa es la piedra en el ¿no? zapato, y no por el tema de que es una ciudad muy grande, te agobia, sino porque yo pienso que el territorio nos necesita. Claro. Entonces, creo que ese sueño de llegar a Bogotá puede que pase, pero no me interesa. A mí me interesaría más el periodismo cultural, así, desde el Cauca. Ese Okay. es... Pensando en eso y en tu fase o tu dimensión de cantante, ¿qué rol juega, digamos, aparte de ser el descanso, ¿no? Para ti, ¿qué rol tiene la música dentro de tu ejercicio de periodístico, ¿no? Como que puedas profundizar un poco más en eso, porque es muy interesante. Y también, pues, cómo esa sensibilidad de la música, pues, se acompaña, ¿no? No sé si cambió tu interpretación musical o cambió algo como ser musical, o si siguió estando separado siempre. Pues yo creo que más por el tema económico. Es decir, en ese momento, como te lo dije anteriormente,
la música se vuelve un refugio, se vuelve la gasolina a la semana para poder hacer el resto de tareas bien. Entonces creo que hoy soy más libre cantando, más libre eligiendo mi repertorio. Yo amo cantar música colombiana y eso ha sido una frustración, porque comercialmente pues no va, no facturas también haciendo música colombiana. Eso es una deuda que tengo, creo, conmigo misma, o sea, como yo tengo que hacer música colombiana, siempre lo he querido hacer. Entonces, pero hoy incluir en mi repertorio esos temas de música colombiana que de una u otra forma también hacen denuncia, que de una u otra forma es que la gente se acerque y conozca que hay bonita música así colombiana, incluyéndola en mi repertorio comercial popular, pues también es esa libertad, como de hoy lo elijo porque para mí es importante que la gente escuche música colombiana. Chévere, chévere. Yo creo que pensaba hay dos preguntas que yo pues suelo hacer para cerrar, Sí. y son, bueno, que se han ido convirtiendo en tres, pero hay una y es, para ti, ¿qué es relativo en tu trabajo ¿Qué es relativo? o en tu vida? Paréntesis. ¿Cuál es la definición de relativo? No hay una definición, por eso es como que, pues no, es más bien para ti que, pues usualmente se dice, hay una perspectiva de lo de que es Einstein, ¿no? Uh-huh. Desde la idea de que no todo tiene una definición concreta, ¿sí? Sino que lo relativo es algo que es cambiante dependiendo de su contexto en el que está, ¿sí? O dependiendo desde el punto de vista de donde se mire, ¿sí? Digamos que Einstein lo trató desde un lenguaje físico muy complejo, pero también muchas veces pues, nos planteamos desde puntos muy definidos, ¿no? Y estamos buscando, hay muchas personas que buscan una definición, ¿sí? Concreta, pero digamos que la esencia de este podcast ha sido como, bueno, y qué es relativo en cada uno de las perspectivas de las personas, ¿no? Esa idea de la relatividad, de lo que puede cambiar, de lo que es variable. Listo. ¿Lo hablamos hacer, Juan? Sí. Listo. Bueno, pues yo creo que para mí es relativo en este momento de mi vida, en el momento exacto en el que estoy, la forma de concebir el periodismo. Siempre creí que había que ser objetiva, completamente objetiva, que ese era el fin de todo periodista, y ha sido un aprendizaje para mí, entender que no se puede serlo, que hay unos sentimientos, que hay unos sentires de por medio que siempre van a estar allí presentes para hacer periodismo. Y entender que están bien. Entender que hay periodistas que defienden todo el tema que tiene que ver con feminismo, que hay periodistas que se interesan por hacer periodismo para sensibilizar del medio ambiente, pero pensaría que no son sesgos, sino que es esa pasión o esos temas que los mueven para contar esas historias y para hacerlo bien. Entonces creo que hoy, con el tema del conflicto armado aquí en el Cauca y lo que te decía antes, de que nosotros como periodistas de región tenemos también ese sentir y ese dolor, porque lo hemos visto, porque ha estado tan cerca que sería imposible ser objetivos. Entonces creo que hoy es relativo eso, es relativo pensar que ese concepto que antes tenía periodismo hoy es diferente y que se puede seguir transformando, que lo que hoy yo creo que puede ser una verdad y que puede ser lo correcto en este camino me puede llegar a mostrar que no y que se puede transformar en otras cosas, como lo que te hablo, la objetividad. Cómo no sentir dolor, cómo no sentir empatía con la gente en los territorios que está haciendo las víctimas, por ejemplo. Entonces, entender que si se cuentan buenas historias, si se contextualiza, como lo decía al inicio, si se contrastan fuentes, si se verifica
yo puedo también puedo mostrar mi punto de vista, contar mi punto de vista, pero abriendo esas posibilidades a las diferentes voces que dan contexto de lo que está pasando. Entonces creo que eso es relativo, la forma de hacer periodismo. Ok, y para cerrar ya, te diría, no sé si dentro de la entrevista o dentro de la conversación se te quedó algo por fuera, que se nos cortó el tema o no sé, o hay algo que tú guardes y digas, yo creo que esto siempre lo quise decir, o esto es algo importante de decir, ¿sí? Bien sea para alguien que esté empezando o bien sea para alguien que esté ajeno a lo que haces. Bueno, yo creo que hoy es importante decir a la gente, a los chicos que están interesados en hacer periodismo, que hagan periodismo con responsabilidad social, con criterio, que es importante partir del hecho de que no se puede vivir de likes, no se puede vivir de ser tendencia. Ese sería el error más grande. Tenemos que ir más allá, no se puede vivir del trino, se debe investigar y luego trinar, porque ese ha sido el problema de hoy en día también en las redes sociales, ¿no? Que el que más likes tiene, el que más se comparta la información es el periodista más seguido, el más importante, y no. Creo que tenemos una responsabilidad y es esa, poder investigar, poder contextualizar, poder ir más allá de lo que el trino te está contando. Entonces eso es como que se tomen esto en serio, que no se vive de likes, se vive, y más en un departamento como el Cauca, se vive de hacer periodismo con responsabilidad y partiendo de que hay que investigar. Ese sería. ¿Y qué más quiero decir? Nada, que estamos en 3 diales en el Cauca, que nos escuchen, que en Popayán estamos en la 90.1 FM, en el Tambo estamos en la 96.7 FM y en el Macizo Colombiano en la 104.5 FM. Y que como radio pública, pues nada, tenemos los micrófonos abiertos para todos. Estamos en el municipio del Tambo y me pueden buscar lo que necesiten. Estoy al servicio de todos aquellos que necesiten. Bueno, en Instagram aparezco como Jessie con J con doble S punto MV, y en Facebook como Jessica Molano. Ahí también pueden como conocer un poco de mi trabajo. Y nada, lo que necesiten, pues aquí estoy. ¿Y las redes de la radio? Las redes de la radio, estamos en www.radionacional.co. Estamos en Instagram como Radio Nacional Co. Y en Facebook como Radio Nacional de Colombia. Esas son las redes. Bueno, Jessica, muchas gracias por asistir a este espacio, por creer que podríamos llegar a conversar y por querer compartir tu trabajo. Para mí pues es muy chévere ver que personas que están teniendo sobre todo como este nivel de conciencia frente a lo que hay que hacer en cada una de las profesiones, pues están teniendo esta respuesta a esta iniciativa. Por eso te agradezco mucho la asistencia y también, no sé, como una voz de aliento a lo que estás haciendo, ¿sí? Entendiendo todas las complejidades que acabas de contar, una voz de aliento a que yo creo que también, creo que es así, y que es importante lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo, ¿no? Y deseándote el mejor de los éxitos en tu trabajo y que ese futuro que viene pues sea como lo esperas o que te lleve a un lugar más interesante, ¿no? Que es bien merecido después de hacer este ejercicio con ese compromiso. Entonces muchísimas gracias y nada, pues nos vemos ojalá en otra ocasión, claro, con otros temas. Entonces, pues que estés muy bien. Muchas gracias, Dan, por abrirnos los micrófonos. Gracias por este espacio. A la gente que nos ve, que nos sigan, por favor. Creo que este también es un espacio para el que quiera venir acá a contar su historia. Así que, nada, pues gracias por la invitación y fue un placer conversar contigo.